Bienvenidos a todos y a todas nuevamente a otro episodio de Cepico Podcast. Hoy vamos a estar hablando de otro tema a debatir. Sí, realmente uno interesante, creo yo, más en estos tiempos, en estas situaciones que estamos viviendo donde se habla mucho acerca del rol tanto de hombre como de mujer, ¿no? Em, y justamente el tema que quería traer a las mesas a charlar hoy era acerca de los estereotipos, ¿no? Sí. En este episodio acerca del estereotipo del hombre, en ese sentido. Y tema que surgió a raíz de ver una noticia vieja, ya la noticia, de un hombre del interior que fue asesinado por su mujer. Y contaba el artículo que si bien el hombre había ido a hacer la denuncia muchas veces en la comisaría, que no se lo tomaban en serio, de hecho se burlaban de él y no hacían nada al respecto porque él es hombre. ¿Y cómo puede ser que le tengas miedo a tu mujer o que tu mujer te amenace o Claro. que... O que simplemente, como decir, le tengas miedo, que te pegue. Sí, ¿cómo te puede dejar violentar si vos sos el sexo Claro. fuerte, no? Vos sos el hombre. ¿Cómo te va a lastimar? Y que justamente por esos estereotipos no se tomó ninguna medida eh, y terminó en esto tan trágico que es la muerte de esta persona, ¿no? Que se podría haber evitado si se tomaban las cosas en serio. Y a raíz de eso me puse a pensar, me hizo pensar el tema de cómo los estereotipos, en este caso del hombre, nos puede afectar en nuestra vida, ¿no? Cómo afecta nuestra vida, nuestra relación, en lo que nos pasa. Y pensaba justamente en capaz los tres más grandes o más conocidos o los más comunes. El hecho de que el hombre no es sensible, o sea, el hombre no puede mostrar sentimientos. Que si el hombre se muestra sensible, ya saltaron, es un maricón, ¿no? Sí. O es una nena, ¿no? Porque justamente otro estereotipo en el caso de la mujer es que la mujer es sensible. Sí. Eso es una nena del típico comentario que la familia le hace a un nene chiquito cuando llora. Sí, exactamente. Entonces como que limita y reprime mucho al hombre en ese sentido, ¿no? O sea, llega un punto de la vida donde uno a veces teme mostrarse sensible o mostrar su sensibilidad o sus sentimientos por miedo a la represalia y a la burla o a lo que venga después, ¿no? Como pasa también en el caso de la fortaleza, ¿no? Esa etiqueta de que el hombre tiene que ser fuerte. El hombre es el que cazaba mamuts en la época de los inicios de la humanidad, es el que dominó la caza y el estrato social y el mundo durante montones de años. El hombre tiene que ser fuerte, no puede ser débil, ¿no? Tiene que poder con todo. Y también cierra mucho eso, ¿no? No deja puerta a ese pedir ayuda en lo que está pasando. Y por último, creo que a mí como que lo veo muy... que pesa mucho y lo veo doblemente negativo, esta cuestión de que el hombre de por sí es violento. Como es fuerte, como no es sensible, como a veces es impulsivo, el hombre es violento y no tiene otra, ¿no? Creo que muchas veces eso capaz a uno le afecta en cuanto a sus relaciones, ¿no? Cómo se percibe. A eso de, y si realmente soy violento y no lo sé, y si por ser hombre y por ser violento soy incapaz de formar una familia, un matrimonio, un hogar como Dios quiere, o soy incapaz de cuidarlo, ¿no? O puedo lastimar a alguien, que muchas veces está ese miedo, ¿no? Muchos hombres lo hemos sufrido, ese miedo de si el estereotipo de hombre es que el hombre es violento, ¿qué pasa con todos los aspectos de mi vida? No los voy a poder manejar, ¿no? Por lo menos yo, como hombre, como persona que vivió con esos estereotipos y que vive muchas veces, así capaz lo puedo ver yo de mi punto de vista, ¿no? Ahora, no sé cuál capaz es tu punto de vista, ese punto de vista más femenino. Sí, yo obviamente puedo hablar por mi persona, pero algo primero como para empezar es que no se habla sobre esto en ningún lado. En las noticias, eso que vos comentabas, esta noticia vieja, en los noticieros no lo vemos o lo vemos en muy raras ocasiones.
Y es algo muy común. Es algo muy común esto que le suceden a los hombres, que las mujeres los maten, estos homicidios. Es bastante común, más de lo que uno puede llegar a creer. Pero no se habla sobre este estereotipo y cómo es que daña la mente de los hombres. No los vemos en los noticieros ni en las redes sociales. Se habla muchísimo más sobre cómo es que esto afecta a la mujer, ¿no? El estereotipo hacia la mujer. Pero más allá de esto, más allá de que no se ve, es algo que pasa cotidianamente en la casa de cada uno. Incluso muchos padres y madres hasta el día de hoy utilizan este método de enseñanza, donde el nene no puede llorar. Y lo sé porque me ha pasado. Yo tengo un hermano más chico, obviamente. Pero cuando lloraba, cuando era bien chiquitito, se le decían este tipo de cosas. Y no solamente a él, yo lo escuchaba de otras familias, esto de no llores, que no sos una nena. O, mira, está llorando, es una nena. O como la palabra que vos dijiste, no es un maricón. Y cómo es que lo utilizamos pensando inocentemente muchas veces, ¿no? Pensando que es algo inocente, sin llegar a pensar el daño psicológico y emocional que nos puede causar. Sí, completamente. O sea, el reprimir los sentimientos, esto como el hombre no llora, no tiene que mostrarse débil, reprime los sentimientos y daña de una manera psicológica que no tenemos idea. Pero más allá de eso, esta semana estaba pensando, ¿no? Como estaba reflexionando sobre el tema, ¿no? Y me puse a pensar, obviamente, desde el lado como tal vez feminista. Y cómo es que gracias a Dios hoy en día, hace muchos años en realidad, empezó este movimiento feminista donde las mujeres salieron a luchar por sus derechos. Porque se dieron cuenta de que algo no estaba bien, de que lo que todos normalizaban no era normal. Y me puse a pensar en lo agradecida que me siento con esas primeras mujeres de que marcaron y revolucionaron algo, que para ese entonces ellas eran consideradas inferiores, ¿no? Sí. Una sociedad se parece a la de ahora, pero una sociedad hace unos años atrás que era mucho peor con respecto a esta desigualdad de género, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso. Me puse a pensar en cómo es que la mujer salió a pelear por eso que no era tan normal como todos creían. Pero más allá, en la otra parte me puse a pensar en cómo es que el hombre tal vez se quedó estancado en esa parte. Sí. Porque el hombre no salió a luchar por eso. Porque, vuelvo a decir, como es algo que no se habla en ningún lado, entonces el hombre piensa que eso es normal. Sí. Como vos decís, que el hombre es violento, que el hombre no tiene que llorar, tiene que ser fuerte, tiene que ser la cabeza de la casa, en que si pasa algo malo en la familia, él tiene que mostrarse fuerte para sacar a la familia adelante. Y es completamente lo opuesto, ¿no? Pero como no se ve, no se sabe cuál es el problema. Sí. Y si no se sabe cuál es el problema, no se lucha para cambiarlo. Sí, entonces, ¿cómo es? Veo muchos hombres que ante los movimientos feministas se quejan, porque el movimiento feminista, más allá de luchar por el derecho de la mujer, lucha por una igualdad. Sí. Y hay muchos hombres de que se quejan diciendo, ay, pero si luchan por una igualdad, ¿por qué esto? No luchan por esto de los hombres, no sé qué, no sé cuánto. Pero la verdad es que es muy fácil quejarse y veo muy pocos hombres yendo a marchas para luchar por sus propios derechos. ¿Sí? Entonces, yo desde mi perspectiva me pongo a pensar en eso, en tratemos de normalizar más el tema, hablar abiertamente sobre esto para poder llegar a una solución. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y obviamente yo no tan involucrada no puedo estar porque yo puedo hablar desde afuera del tema, porque soy mujer. Entonces yo esto, personalmente lo que acabo de decir, es lo que veo desde afuera. Sí, puede ser que sea otra cosa. Cada hombre en su casa individualmente sabe qué es lo que hace para luchar por un cambio. Pero yo veo que hay muy pocos hombres dándose cuenta de que ser de esta manera está mal. He hablado con muchos jóvenes, con muchos chicos que cuentan abiertamente sus problemas violentos o sus problemas como con la violencia, pensando que ni siquiera son un problema, pensando que está bien reaccionar de manera violenta. Que es lo natural y esperado del hombre. Que es lo natural, ¿no? Revolear cosas, gritar, contestar mal, y
yo cuando escucho esos testimonios, me duele el corazón porque digo, no está bien, no es normal. No es sano. No es sano, exacto, no es sano porque si hoy en día, siendo tal vez chicos, siendo grandes, no importa, somos de esta manera, el día que mañana, ¿qué nos espera? Yo personalmente no soy psicóloga, pero me gusta mucho indagar sobre estos temas, pero creo de que nosotros reaccionamos de esa manera debido a que reprimimos sentimientos. Sí. Como decía antes, los papás lo hacen de manera inocente, pensando de que es un juego, el decirle no llores que sos de nena. Pero no tenemos ni una idea de eso, de los daños que eso trae al día de mañana a ese nene que después va a tener 16, 20 años y no va a saber cómo demostrar sus sentimientos y problemas más que a través de revolear cosas, de levantar la voz, etc. Eso es como mi perspectiva femenina del tema. Obviamente puedo estar completamente equivocada y errónea al respecto. Sí, sabes que aprovecho esto que decías, ¿no? De que a veces cómo es que los padres dicen algo como un juego inocente, como ellos lo entendieron, lo aprendieron, y no son conscientes de cómo afecta, ¿no? Yo me acuerdo que una vuelta un profesor del seminario me dijo de que solamente Dios y uno sabe cuán profundo caló una palabra de un ajeno, ¿no? De que vos nunca vas a poder ser consciente qué tan profundo entró esa palabra que le dijiste a alguien, sea buena o mala. O sea, a veces pasa de que querés compartir algo bueno y para vos fue algo que salió así nomás y la otra persona lo dejó pensando, o sea, le caló tan profundo en el pecho que en algunas cosas le implica un cambio. Lo mismo pasa con lo malo, a veces nuestros juegos, nuestro chiste, a veces desde ese machismo, de esos estereotipos aprendidos, incorporados y muchas veces fijos, ¿no? Uno no es consciente de qué tan profundo puede entrar en el corazón de una persona y qué tan profundo lo puede afectar en ese sentido. Y es normal ver que el hombre que nosotros estamos como, ok, es lo normal. Si la mujer revolea algo, no, es una histérica, es una loca. Ahora, Sí, si el hombre revolea algo, es hombre. ¿No? De Sí. que a veces está eso. Y no está bueno de ninguna de las partes. Yo pienso que ni la mujer es una histérica por revolver algo cuando está enojada, ni el hombre es un nato violento por revolver algo, ¿no? Yo a veces pienso que no está bueno confundir el violentar o violentarse en algún momento por no saber expresar que el ser violento. Para mí son dos cosas distintas, ¿no? Que de hecho se pueden ver en la Biblia cómo es que Jesús rompe estos estereotipos, ¿no? De que el hombre es violento, de que el hombre es fuerte o de que el hombre no es sensible. Todos estos estereotipos que venimos hablando vemos en la Biblia claramente, si nos vamos a negar un poco, cómo es que Jesús rompe con estos estereotipos. Vos dijiste en primer lugar de que el hombre no es sensible, pero claramente vemos a Jesús llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Sí, completamente. El hombre es violento, pero claramente vemos a Jesús que en su debilidad se entrega y muere por nosotros. ¿Dónde ven? Sin resistirse. Cuando lo están golpeando, lo están lastimando, insultando, él no reacciona de manera violenta. De hecho, prácticamente se deja matar. Completamente, sí. Y el último que habías dicho, esto de que el hombre es fuerte. Pero en los evangelios vemos cómo es que los discípulos de Jesús lo despiertan asustados por la tormenta. Entonces, vemos claramente, como vos mencionabas, de que en la Biblia se rompe con estos estereotipos. Sí, completamente. Y lo notamos claramente, pero también puede ser que venga una persona, pero en la Biblia dice que Jesús no es violento, Jesús rompe estereotipos, pero Jesús se enojó con la gente del templo. Y revolvió todo. Y revolvió todo y le pegó latigazos, ¿no? Que creo que ahí entra lo que yo hablaba en un principio de una cosa es en cierto momento violentarse o actuar con violencia en cierto momento,
y otra cosa distinta es ser violento, ¿no? De cierta manera también. O sea, Tener- obviamente, si vos estás todo el tiempo actuando con violencia, eso denota una persona violenta, ¿no? Ahora, si en cierto punto, primero, el enojo no es un pecado y el enojo no es violencia en sí, ¿no? O sea, Jesús se enojó. El problema del enojo es cuando vos dejas que ese enojo haga raíz, que haga amargura y que te Domine termine tus llevando acciones. exactamente, llevando a un pecado y un comportamiento violento. Pero el enojo en sí no es ni un pecado ni es una muestra de violencia. Ahora, tampoco creo que el hecho de actuar en ese momento con esa violencia, tampoco creo que haga a Jesús un hombre violento. Porque si nosotros analizamos todas las actitudes y relaciones de Jesús, es la única en toda la Biblia que vas a encontrar a Jesús actuando con violencia sobre algo, ¿no? Entonces, claramente se rompe en ese sentido. Y también creo que denota de no poner etiquetas por una acción que disgusta. No es que una persona que robó porque se quedó sin laburo y tenía que llevarle un paquete de leche al hijo, es un chorro que lo único que le importa es robar y matar, ¿no? Creo que hay muchos límites que marcar, límites que son confusos, completamente, pero hay muchos límites que marcar entre una cosa y otra, ¿no? Y sí. O incluso esto de que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos dioses diferentes, Sí. porque en el Antiguo Testamento es un Dios violento que asesina a la gente, pero leyendo el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, por ejemplo, el libro de Oseas, es un libro que a mí me encanta porque te demuestra a un Dios que se entristece por el rechazo del pueblo hacia su persona. Sí. Como un Dios le dice, yo me acerqué a ustedes y ustedes se alejaban de mí, yo los saqué de donde estaban y ustedes ahora me están rechazando. ¿Cómo es que muestra a un Dios dolido por las acciones Sí. del pueblo que él eligió? Sí, completamente. Es que sí, creo que en Dios podemos encontrar estos estereotipos rotos, y todavía más en una parábola que a mí me encanta, que es la del hijo pródigo, ¿no? Que está en Lucas 15, donde marca todo estereotipo de hombre judío de la época, ¿no? Un padre con muchas riquezas, mucho terreno, con mucho ganado, un hijo mayor que es como el recto, el obediente, el correcto, un hijo menor que le pide toda su herencia al padre y se la lleva para gastársela en todo, dice, ¿no? Es como que yo ahora vaya a mi casa y le digo, vende la casa, dame la mitad y yo voy y me lo gasto en... De fiestas. Exactamente, de Exacto. fiesta, en droga, en alcohol, en lo que sea. Y después cuenta que este hijo pródigo, cuando está en lo peor, ¿no? Que está dándole de comer a los chanchos, cosa que para los judíos era algo no permitido, porque todo animal con pezuña no era permitido tener contacto ni comer por judío, ¿no? Entonces estaba dando de comer a los chanchos, que era el peor animal para los judíos, que era un animal que no podían comer, que para ellos era el peor trabajo, el darle de comer a esos animales era el peor trabajo más humillante, y lo encontrás a él deseando, aunque sea, poder comer la comida de los chanchos, ¿no? Cuando llega a eso tan bajo, él dice, bueno, voy a volver a mi casa. Voy a volver con mi papá y le voy a decir que me haga, aunque sea, como uno de sus esclavos, ¿no? Y cuenta que cuando vuelve, que el padre lo estaba esperando y cuando lo ve, corre hacia él y antes de hablar lo abraza, lo besa y lo recibe. Si uno se pone a analizar e investigar un poco sobre la época, todo estereotipo de hombre judío de la época fue completamente roto. Porque primero, vos como patriarca de la familia, si uno te viene a decir, che, vende todo y dame mi herencia que me la voy a llevar, lo que haces es meterle 3 latigazos y mandarlo... Estando con vida. Y O sea, exactamente. Y mandarlo a arar al campo por la ofensa que te hizo, ¿no? Partiendo de eso. Que el padre no lo hace. Le dice, está bien, te lo doy. Segundo, cuando el hijo decide volver, el patriarca no espera al hijo en la puerta esperando preocupado por él. El patriarca hace su vida y si espera que el hijo vuelva, va a esperar a que vuelva humillado y va a esperar a humillarlo más por la ofensa que le dio. Mucho menos va a correr a buscarlo. O sea, sabemos que en ese momento usaban túnicas, ¿no? Como vestidos prácticamente,
y que el hombre corriera implicaba que se levantara la túnica para correr. Primero, que el hombre corra era algo que no era honorable para el hombre. Segundo, que se mostraran las piernas del hombre era algo desagradable para la época y algo que no mostraba honor hacia una persona. Si vos tenés una persona respetada y con honor, no lo vas a ver ni correr, ni lo vas a ver mostrar las piernas, lo vas a ver serio, ¿no? Como estricto. Y mucho menos abrazar al varón y a besarlo. Eso no es algo que el hombre hacía en ese momento. Muchísimo menos perdonarlo como si nada. O sea, cuando pasaba eso, el hijo tenía que ir a la plaza y el padre tenía que decidir incluso si matarlo o no. ¿Entendés? Cuánto hacerlo sufrir, esperar 7 días hasta ver si lo podía perdonar. Y tenía que trabajar toda su vida como esclavo hasta pagar la deuda que le había hecho al patriarca. Y cuando pagaba la deuda, recién ahí se le ponía en libertad, pero sin el perdón del patriarca incluso, Claro. ¿no? Vemos en esta parábola que Jesús cuenta cómo todo estereotipo de hombre es roto de esa época, ¿no? Completamente roto. No es ese hombre que Jesús muestra como el padre amoroso, ¿no? El padre de los 2 hijos, no cumple para nada con lo que es un hombre recto para los judíos. Y creo que eso se trata, ¿no? Entender de que esos estereotipos no son los que Dios quiere muchas veces, ¿no? Sí, y en esto, como mencionabas y también mencionábamos antes, vemos, creo yo, en primer lugar, de que Jesús no, y ni Dios puso estos estereotipos, sino que fueron impuestos por la sociedad, ¿no? En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que dice el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser fuerte, etc. Vemos ciertos tipos de cómo es que el hombre tenía que ser en esa época, vuelvo a decir, cierto contexto cultural completamente diferente al de hoy en día. Entonces, el hombre tenía que ser de una manera en específico para ese contexto cultural. Vemos cierto tipo de mandamientos que el Señor también le dejó a los hombres, pero en ningún momento vemos el hombre tiene que ser así, el hombre tiene que ser asá. Vuelvo a decir, leyendo la Biblia, vemos completamente cómo este estereotipo fue impuesto por la sociedad, porque en ningún lado lo vemos en la Biblia. Porque en Jesús vemos a una persona completamente diferente. Sí, de hecho yo creo que si hay un estereotipo de hombre que tenemos que buscar es Jesús, ¿no? Va a ser un hombre que siempre es amoroso, un hombre que es respetuoso, un hombre que es recto, un hombre que siempre es amable, un hombre que no desprecia ni al hombre por sus errores o por sus estereotipos, ni a la mujer por en ese momento su extracto social, ¿no? Creo que Jesús es el estereotipo correcto de hombre, ¿no? Ahora, si bien sabemos que, y como bien decía vos, no es Jesús, sino tampoco es Dios quien impone estos estereotipos, sino que es algo social. Está bueno rescatar y quiero remarcar de que Dios también puede liberarte de lo que te provoque estos estereotipos, ¿no? Como bien decía, a veces uno puede temer, ok, pero si yo resulta que soy violento no puedo tener una familia como Dios quiere, ¿no? El sueño de muchos hombres es tener una familia, mi sueño es tener una familia. Y de chico muchas veces temí que no poder tener una familia sana, no poder mantener una familia que Dios me dé de forma correcta, sana y linda, porque puedo llegar a ser violento por ser hombre, ¿no? Pero lo que encontré al llegar a Dios es que Dios te libera de ese miedo, ¿no? De que Dios puede con todo y puede justamente con esos temores y rompe esos estereotipos y puede con cualquier cosa, ¿no? Y si resulta que sí cumplís ese estereotipo malo, ¿no? Si resulta, por ejemplo, que sí sos violento o... Que sí te cuesta demostrar tus sentimientos. Exactamente. Si resulta que sí los cumplís, Dios también puede sanar eso, ¿no? Dios puede sanar eso que a vos no te deje mostrar tus sentimientos y recurras a la violencia. Dios puede sanar aquello que a vos te hace violento y darte esa paciencia, esa paz, darte esa prudencia, ¿no? Dios puede romper esa cadena que a veces ese estereotipo cumplido, ese erróneo estereotipo cumplido nos provoca, ¿no? O sea, Dios puede con todo.
y no hace falta el cumplir con el estereotipo de Jesús para que Dios nos quiera sanar o nos quiera buscar, ¿no? Como con el hijo pródigo. No hace falta que el hijo... Primero hace falta que el hijo vuelva para que el padre lo esté deseando ver, ¿no? Incluso cuando el hijo esté en cualquier lado, el padre lo estaba esperando a ver cuándo volvía. Sabiendo todo lo malo que el hijo había hecho probablemente con todo el dinero que le había pedido, ¿no? Y no hace falta llegar a ser como ese hermano obediente para que el padre te acepte, ¿no? El padre va a decir, ok, vení como sos y juntos vamos a trabajar esos estereotipos, los vamos a romper y te voy a dar esa libertad, ¿no? Sí, creo que si algo puedo sacar de esto es que en Dios está esa libertad al miedo de cumplir ese estereotipo erróneo, esa libertad de ese estereotipo cumplido que nos puede traer grandes consecuencias, y también esa libertad de entender cómo es ese estereotipo de hombre según Dios, ¿no? Que no es otra que Cristo. Sí, con esto de que mencionabas, ¿no? De que el estereotipo es Jesús. Me hacías acordar un versículo que dice, que Jesús dice, yo soy la verdad. Y la verdad los hará libre. Como vos decís, sigamos a Jesús y seremos verdaderamente libres. Sí. No tenemos que llevar con esta carga de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cumplir ciertos requisitos. Saquemos esa carga. Jesús viene como este padre que estaba esperando a su hijo que había cometido un montón de pecados, probablemente que ni siquiera el padre sabía que había hecho con toda la plata, pero seguro se lo imaginaba. Sí. Ni siquiera esperó que le pida perdón. No. Lo estaba esperando con los brazos abiertos diciendo, no digas Ya nada, está. ya sos libre. Decía que los preparó con un banquete y los recibió con una fiesta porque es su hijo. Y lo mismo está haciendo Jesús y quiere Jesús hacer con nosotros. Uh-huh. Jesús nos está esperando, como vos decías, si cumplimos con estos requisitos de que somos violentos o vemos que somos más violentos de lo que deberíamos, que nos cuesta abrir nuestro corazón, que nos cuesta demostrarnos débiles, sepamos de que Jesús nos ama tal y como somos. Seamos de la manera, tengamos la personalidad que tengamos. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos para decirnos, yo te amo así, pero arreglemos esto, peleemos esto, no solo, juntos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, creo que fue una linda charla, ¿no? Yo al menos la disfruté y fue reparadora. Sí, completamente. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio de Sepicop Podcast. Y bueno, síganos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de YouTube, JRP Jóvenes, ¿no? No, casi. YouTube sí, JRP Jóvenes. JRP Jóvenes. Y en la de Instagram es... @jrp.jov con B corta. Exactamente. Síganos ahí para enterarse de todas las novedades, todo lo que va a pasar, todas las actividades, todo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Sepicop Podcast. Nos vemos.